Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por Paola Villasierra, Idalia Río Chaparro, Marco Neri Gómez y su servidora Cintia Ábalos. Nosotros nos tocaron, bueno, yo voy a empezar, a mí me tocaron las claves del B1, B2 y B6. ¿Podríamos cambiarle la presentación, por favor? Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la B1, que es la transferencia de mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que es una importación temporal virtual y que también es depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico. Puede tener también un retorno, puede ir también en un retorno virtual, en una exportación virtual de proveedores nacionales. ¿Qué es una exportación virtual? Esto quiere decir que pues no necesita estar la mercancía físicamente, ¿va? Lo podemos hacer nada más electrónicamente de empresa a empresa. Al igual, ¿eso qué quiere decir? Que es una importación temporal, que es una transferencia que se hace de empresa a empresa, que son de IMEX a IMEX en el comercio exterior. Yo lo especifiqué en tres ejemplos. Con la regla 526 del Reglamento del Comercio Exterior, que en la fracción 1 nos explica que la enajenación de las mercancías que hubiesen sido importadas temporalmente de empresas con programa IMEX, aquí menciona de una hacia otra con IMEX, importación y exportación, igual que cuenten con una autorización para destinar mercancías con un régimen de recinto fiscal estratégico. Igual aquí en la foto se ve, se hace la compraventa de un corporativo a otro, igual ahí mismo en la misma ciudad, nomás es de IMEX a IMEX. ¿Me explico? No sé si más o menos me expliqué. Igual en la fracción 2 de la misma regla, nos habla sobre la enajenación que se realizan entre los proveedores directamente ya con la empresa nacional IMEX, y ya la misma empresa la manda hacia la otra que es igual en el extranjero, que también es IMEX. Aquí lo que nos lleva es una firma definitiva cuyo material es, este, siempre deben de estar autorizadas por los programas igual respectivamente. Eh, Igual tiene que estar en un depósito fiscal. Igual esto puede ser en una industria automotriz, en la manufactura de vehículos, autopartes y así en las manufacturas siempre de autopartes comúnmente. Por eso puse el LIR, no sé si se ven ahí, que pues LIR y Toyota, que son las que mantienen las autopartes, la mayoría, y pues los vehículos. Al igual, también se puede especificar en la siguiente diapositiva, que ahí ya nos menciona sobre la fracción 3, igual respectivamente de la misma regla, la cual nos menciona ya que es en el extranjero, igual la enajenación de mercancías en el extranjero para personas que cuenten con una autorización para ser destinadas a las mercancías de régimen de recinto fiscalizado, con empresas IMEX que siempre traten de estar en los programas respectivos. O sea, siempre se va a tomar en importancia que debe de ser con empresas IMEX que tienen que ser realmente a otras, igual sea en el extranjero, pero la mercancía muchas veces tiene que retornar, ya sea en su compra o en su venta. Ese sería cuando llevas el pedimento, la clave B1 con la transferencia de mercancía. Cambiamos a la diapositiva, por favor. Cuando lleva clave de pedimento B2, quiere decir que la transferencia de mercancía cuenta con lleva una cuenta aduanera. ¿Esto que dónde va? Va en una exportación e importación virtual. Sería lo mismo. Esto se podría efectuar en la transferencia de maquinaria y equipo entre personas que operen con cuenta aduanera. Igual es en una enajenación de un programa IMEX, que la empresa la empresa que recibe las mercancías deberá transmitir en el pedimento, todas las empresas deben transmitir en el pedimento la clave B1.
porque en sí esta no me refiere que tienen que ser empresas que cuenten nada más con la cuenta aduanera. Le cambiamos a la diapositiva y ahí se ve ya el ejemplo. Aquí está el agente aduanal. Igual él tiene que ver que se hagan pagado las cuotas compensatorias, y ya mediante la constancia de depósito y el efectivo, igual en el DTA, digamos, es conjuntamente que se añade en el pedimento de importación. Igual se va al banco de la aduana, se reciben los tantos sus documentos, o sea que ya esté todo pagado, que esté todo bien. De ahí ya se verifica el importe, consta que el depósito cubra la totalidad de las contribuciones. De ahí ya se va y se sellan todas las constancias. Después de eso, pues ya se le entregan los documentos al agente aduanal y ya pues puede seguir el trámite de la mercancía. Y ya de ahí, cambiamos la diapositiva, por favor. Y esta sería la última, la transferencia de mercancías sujetas a cupo. Esta se pone en la importación definitiva y en un retorno virtual. En la siguiente diapositiva se explica más qué quiere decir eso de transferencia sujeta. Por ejemplo, aquí puse una tabla donde dice, por ejemplo, el pedimento de operaciones virtuales. Igual, si es de retorno, se efectúa el plazo que se presenta, pues es lo que se efectúa la transferencia, ¿va? Los requisitos es aquel en que se hubiera gestionado el pedimento de importación definitiva. Aquí, si se hace un pedimento de importación definitiva, pues se tiene que asentar en el Registro Federal de Contribuyentes de a quién se recibe la mercancía, indicar en el bloque, igual ahí que es una clave B6, que es un retorno, que es una transferencia de mercancía sujeta a cupo. Igual se pone en el bloque de descargos el número, la fecha, la clave del pedimento pagado y modulado de la importación. Y pues ya el último pues se pondría definitiva de las mercancías, se pone definitiva de la mercancía que vayas a ser transferida. Y el otro sería importación definitiva, pues ahí pues ya se recibe la mercancía, se da la transferencia y ahí nomás tienes que tener cubierto el IGI, las cuotas compensatorias que son aplicables al régimen que estás llevando, el número de registro de programa y la compañía a la que vas a transferir la mercancía. Eso sería todo por mi parte, no sé. Espero haberme explicado y pues siguen mis compañeros. Buenas tardes, pues más bien buenas noches. Bueno, pues a mí me toca hablar sobre la clave de importación AD y esta se trata de importación temporal de mercancías destinadas a convenciones y congresos internacionales. ¿Le cambias, por favor? Antes de esto, pues, ¿qué es una importación temporal? La importación temporal es cuando las mercancías que entran al país permanecen en él por tiempo ilimitado y con un fin en específico. La exportación temporal es casi lo mismo y se entiende por este régimen la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este régimen no se pagan los impuestos al comercio exterior, pero se deben de cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. Ahora sí, esta clave está fundamentada en el artículo 106, fracción tercera, inciso A, y es la importación temporal para convenciones y congresos internacionales. Esta clave se utiliza cuando se trata de importar mercancías que son destinadas a convenciones y congresos, como pudiera tratarse de artículos que se van a distribuir entre los asistentes de la convención, como lo son plumas, folders, muestrarios que cuenten con sellos o marcas distintivas. En este caso, estas mercancías no se requiere comprobar el retorno del extranjero
o del país a donde fueron importadas. Pero tratándose de mercancía distinta, como pudiera ser, no sé, muchas veces importan un escritorio, libros para las convenciones, o una laptop o unas tabletas. En este caso, el retorno al extranjero, perdón, se debe realizar con la clave H1 de exportación. Y si por alguna razón el libro, la laptop o tableta no se retornaran, se pudiera realizar un cambio de importación de temporal a definitiva. La clave de este documento sería F5, pero para esto debe de ser en un plazo de menos de un año. Le cambias porfis. La clave AJ se utiliza en importación y exportación temporal de envases de mercancías. Esta clave, ¿le puedes cambiar porfis? Esta clave se rige bajo el fundamento del artículo 116, fracción segunda, inciso A, el cual determina que los envases que se exporten temporalmente deberán retornar al extranjero en el mismo estado, sin modificación alguna, y tienen un plazo de hasta 6 meses para retornar. La importación temporal de envases de mercancías siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. Por ejemplo, si son botellas, estas deben de contener el producto que se elaboró en el país de origen. La exportación temporal de estos envases de mercancías, en caso de que el envase se clasifique en una fracción distinta, la mercancía que contiene deberá utilizar esta clave de documento para envases y un segundo pedimento o una segunda clave para la mercancía envasada con la clave que corresponda. Los envases que importen con esta clave se retornan al extranjero con una clave H8 de exportación, y los envases que se exporten con esta clave deberán retornar al país con un pedimento H8 de importación. Si no se retorna antes de la fecha de vencimiento que se concedió, que son 6 meses, la operación se convierte en una exportación definitiva. Pues esto sería todo por mi parte. Espero que se haya entendido un poquito. Ya continúan mis compañeros. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la clave de pedimento BA que se implementa para importaciones y exportaciones temporales de bienes para ser retornados en su mismo estado. Esta clave por lo general se utiliza en los pedimentos consolidados, véase aquellos pedimentos que se usan para un solo movimiento, es decir, tanto su importación como su exportación. Este va dirigido principalmente a importadores que son extranjeros, que no residen en México y esencialmente eso, no pueden residir en el territorio nacional para hacer uso de esta clave. Un ejemplo claro para los importadores extranjeros es, por ejemplo, si un director de cine diera la casualidad de que quiere filmar algo aquí en México, él tendría que, pues, importar de manera temporal estas mercancías de origen americano. Es decir, que cuando él llena este pedimento y se efectúa, la mercancía llega a territorio mexicano con un tiempo definido, y una vez que o bien terminen antes de grabar o se culmine el tiempo expedido, la mercancía tal cual entró al territorio nacional tiene que regresar al territorio americano tal cual entraron o ingresaron al territorio mexicano. Cabe decirse que esta importación se puede efectuar en casi todas las mercancías, salvo lo que son vehículos.
Ahora bien, en el caso de los exportadores tienen que ser de origen mexicano y cuando busquen exportar estas mercancías, al igual que los importadores, no pueden residir en el país extranjero al que desean exportar estas mercancías. Cabe mencionarse que en cuestión de exportación sí podemos utilizarlo para lo que son vehículos. Por ejemplo, un caso bastante práctico que me encontré es que en el Reino Unido algunas ocasiones se llevan estas convenciones de autos, por lo cual la empresa diseñadora del BUHL05, que es un carro deportivo 100% mexicano, decide exportar temporalmente el vehículo para que se pueda poner en exhibición. Una vez que o bien se termine la exhibición o el tiempo de nuestro pedimento haya llegado a su límite, el auto tiene que regresar exactamente en las mismas condiciones en las que fue exportado. Eso sería básicamente lo que es la clave de pedimento BA. Ahora bien, la clave de pedimento BB, que son exportación, importación y retornos virtuales, nos habla, tal cual lo menciona su nombre, son exportaciones, importaciones o retornos por medio virtual. Por ejemplo, un caso práctico que alguna vez el profesor nos comentó fue que una maquiladora puede solicitar una maquinaria, por ejemplo, alemana, pero como importación temporal. Pero resulta ser que otra maquiladora precisa de esa maquinaria y le pregunta a la maquiladora que la importó temporalmente que si pueden contactar con la empresa que es la dueña de esta maquinaria. Entonces se lleva a cabo entre la aduana, las dos maquiladoras en territorio mexicano y la empresa alemana un trato en el cual si la empresa alemana decide vendérselo, perdón, a la maquiladora que la necesita definitivamente, se aplica como la maquinaria ya está en el territorio mexicano, únicamente se muestra la documentación y se efectúa un pago para después esa maquinaria simplemente se lleve de maquiladora mexicana a maquiladora mexicana y se queda como una exportación definitiva virtual. Un caso, perdón, más similar a lo que les comentaba sobre el director de cine, suponiendo que él hacía una importación temporal de sus artículos para filmar. Una vez que está filmando en México, algún director ve alguno de sus artículos, le parece interesante o algo que no es fácil de conseguir y le propone comprárselo. Si el importador extranjero acepta, se lleva, como lo comento, el pago y la documentación ante la aduana sin necesidad de llevar los artículos de manera física. Todo se lleva por medio de un mecanismo virtual. Y al momento de efectuarse el pago y aceptar ambas partes, pues lo que les toca, se hace o se convierte en una exportación definitiva virtual. Ahora bien, en caso de exportaciones, pasa exactamente lo mismo. Y de hecho con el carro se suscitó, con el BUHL05 se suscitó un caso tal cual. México lleva, bueno, la empresa mexicana lleva el auto a la exhibición en Reino Unido y un comprador, un coleccionista, se ve interesado por el auto, entonces le pregunta a la empresa mexicana que si directamente lo puede comprar en la exhibición, algo que en realidad esta clave, perdón, sí nos permite porque nos dice que al momento de exportar mercancías de origen nacional que residan en otro sitio y si están en exhibición se puede utilizar para su venta. En este caso, suponiendo que la empresa acepta venderle a este oriundo del extranjero el auto, simplemente se lleva entre las partes que son la empresa mexicana, el interesado en comprar y la aduana, pero el auto tiene que estar sujeto en donde se encuentra, es decir, en la exposición en recinto de territorio del Reino Unido. Una vez se efectúa el pago y se entrega la papelería correspondiente del auto, el auto quedaría como una importación definitiva por medio virtual, porque no hubo la necesidad de llevar el auto hasta un recinto fiscalizado para efectuar todo el papeleo y todo lo que tuviera que ver con, pues todo lo que tuviera que ver con su corrección en la aduana o revisión. Únicamente se lleva el papeleo y de esa manera se efectúa lo que es la importación definitiva virtual.
Eso sería todo por mi parte, por las claves BA y BB. Buenas tardes. A mí me toca explicarles lo que es la clave BH y H8 y vamos a comenzar por la BH. Esto quiere decir que son para importación temporales de contenedores, aviones, helicópteros, embarcaciones y carros de ferrocarril, así como lo podemos ver en la imagen. Además de estas mercancías, también se pueden importar mercancías que estén destinadas para el mantenimiento o reparación, siempre y cuando sea de los bienes antes mencionados. Además de esto, también podemos importar motogeneradores, pero que únicamente estén destinados o permitan proveer la energía suficiente para para una refrigeración. ¿Le podrías cambiar a la siguiente, por favor? Ok. Al momento de hablar de embarcaciones, se hacen algunas excepciones, como lo son los yates, los veleros y las lanchas que estén destinadas para fin turístico, como aquí lo podemos ver. Ya ven que a veces utilizan lanchas para andar ahí paseando o yates para hacer fiestas, así. Ese tipo de embarcaciones no entran en este tipo de pedimento. Para esto se tiene que solicitar se tiene que hacer una solicitud que se encuentra, si no me equivoco, en el anexo 1. Sí, que es una solicitud de importación temporal de mercancías, para poder importar estas mercancías. No sería con la clave HBH, perdón. ¿Le podrías cambiar, porfis? Se me pasa a decirles antes de comenzar con el A8. Hay que tener en claro que al momento de que estas tengan un retorno, las de las mercancías del BH, deberán hacerlo con un pedimento H1 de exportación. Igual, este tipo de pedimentos no se pueden cambiar de régimen, como ya les había mencionado, es de importación temporal, no puede volverse de importación definitiva. Para terminar, creo que es importante mencionarles su fundamento legal, que es el artículo 106, fracción 5, incisos A, B, C y E de la ley aduanera, y los artículos 142, 143 y 146 del reglamento de la ley aduanera. Ahora sí, cambiamos a lo que es la clase 8, que es el retorno de envases exportados e importados temporalmente. Va de la mano junto con el que ya les explicó mi compañera Idalia, que es la clave A. Esta clave se implementa para retornar los envases que Perdón, Pau, fueron se está cortando. importados o exportados. Ok, permítame tantito. Ok, ya estoy de vuelta. Sí. Entonces, aquí yo les ponía un ejemplo. Bueno, yo me basé en el ejemplo de mi compañera Idalia, que eran las botellas de Coca-Cola, ¿no? Supongamos que uno como importador, pues la empresa es americana, ¿no? Supongo. Entonces, le compramos mercancías a otro país. Entonces, al momento de que se dejan las mercancías,
se regresa el envase solo. Entonces ya ahí sería una clave H8 de exportación y si fuera al revés, H8 de importación. Entonces, pues esto es muy sencillo. Simplemente hay que citar en el pedimento que fue con clave AJ para poderlo retornar con clave H8. Entonces, pues ya por mi parte sería todo. Este H8, pues para mí se me hizo sencillo. No sé si tengan alguna duda. Si no, pues por nuestra parte sería todo y esperemos si haya quedado claro.